Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias le damos al Señor porque nos permite participar de su mesa, poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Sea cada uno de ustedes bendecido y bienvenido. Bienvenido a esta transmisión y a la congregación virtual. A cada uno de los que están conectados, Dios les bendiga. Que podamos en esta hora preparar nuestro corazón para oír la palabra del Señor, lo que el Señor tiene para nuestras vidas. El tema que nos ocupa esta noche es el holocausto de Cristo. Y para ello vamos a ver nuestro primer verso de la palabra. Yo les ponía aquí una imagen para que nos formemos una idea de lo que era un holocausto. Dice en Levíticos 1:7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar. Un holocausto tenía los elementos de un altar. Sobre ese altar se juntaba leña y se encendía el fuego. Y también dice, compondrán la leña sobre ese fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Aquí ya nos está hablando de un cuerpo, nos está hablando en este caso, podía ser un becerro, podía ser un cordero, que de alguna manera se sacrificaba y luego las piezas se ponían sobre ese altar, se ponían sobre esa leña, se encendía ese fuego y empezaba a consumir y empezaba a arder ese fuego y a consumir ese cuerpo. Dice en el verso 9, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder. Y yo le resaltaba esta parte, hará arder todo sobre el altar. Holocausto es. Lo vuelvo a repetir, y hará arder todo sobre el altar. Holocausto es. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Tenemos aquí lo que significa la palabra holocausto. En el hebreo es la palabra 5930 olá, que significa como ascender, que significa subiendo en humo. Holocausto, ofrecer, quemar, subir. De alguna manera podemos decir que al quemarse la víctima o al quemarse ese cuerpo sobre ese altar, subía el olor, subía el humo. Y entonces Dios olía ese humo. Como dice en el verso anterior, y era de olor grato. Estaba de alguna manera satisfecho el Señor por ese sacrificio. Entendemos y que ese sacrificio lo que provocaba es que esa víctima muriera y fuera a un lugar como las personas, ¿verdad?, que fallecen, que mueren, van a un lugar que en el hebreo es Seol y en el griego es Hades, ¿verdad?, que significa lugar de muertos o el mundo de los muertos. Un retiro subterráneo, dice, reclusos o lugar donde están recluidas muchas personas. Eso era la muerte, ¿verdad? Llegar a ese lugar, llegar al Seol, llegar a ese Hades. ¿Por qué les les pongo estos pasajes? Porque quiero poner en su corazón que el Señor Jesucristo fue a la cruz, pero escúchame bien, no se quedó solo en la cruz. Y ese es el punto que quiero enseñar con todo mi corazón y quiero darme a entender
esta noche, que fue más allá de la cruz. Porque después de la cruz fue puesto su cuerpo en un sepulcro. Pero no se quedó ahí en ese sepulcro, sino que bajó, dice la Escritura, y lo vamos a ver, bajó a las partes más bajas de la tierra, bajó al infierno, y no solo al infierno, sino bajó al lago de fuego. El holocausto, lo que representa ese sacrificio que se ofrecía a esta víctima, de este cordero, de este becerro, y que al consumirse se elevaba ese humo que era de olor grato delante de Jehová. Es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, pero más allá de la cruz, porque en la cruz murió, pero no fue quemado. Luego de la cruz fue al sepulcro, y después en el sepulcro fue a las partes más bajas. Y vamos a ver estos versos para que nosotros veamos que el Señor nos sustituyó en nuestro cuerpo, nos sustituyó en nuestra alma y nos sustituyó en nuestro espíritu también, en todo nuestro ser integral. Vamos a ver estos versos. Dice el Salmo 139:15. Ya a través del salmista profetizando lo que iba a suceder con el cuerpo de Cristo Jesús. Dice, ¿no fueron encubiertos de ti mis huesos? A pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Ahí se estaba ya anunciando. Vuelvo a decir que no solo en la cruz iba a estar el cuerpo del Señor, sino que el Señor mismo iba a ir a lo profundo de la tierra. Dice este otro verso. Lucas capítulo 12, verso 49. He venido a echar fuego en la tierra y cómo quisiera que ya estuviese encendido. Tengo un bautismo con que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. A mí me impacta este verso. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Porque no iba a ser fácil. No iba a ser fácil ir a las profundidades de la tierra. A pagar el precio de nuestro pecado. Por eso es la salvación de nuestra alma. Por eso Cristo se sacrificó en la cruz y bajó a esas profundidades, para que nosotros no vayamos a ese lugar. Él pagó el precio para que nosotros tengamos acceso inmediato al cielo. Cuando le recibimos, nuestros nombres se inscriben en el libro de la vida. Y si en algún momento nos llegara a tocar la muerte, inmediatamente vamos a ir a un lugar donde está preparado para cada uno de nosotros, pero no vamos a ir a esas profundidades de la tierra o a esos lugares de oscuridad, de muerte, donde hay tormento. Lo vamos a ver más adelante. Dice aquí, Efesios 4:9. Lo sigue ahora el apóstol Pablo lo declara. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. Sigo con ese otro verso. ¿Por qué Jesucristo desciende a las profundidades de la tierra? ¿Por qué tuvo que ir ahí? Romanos 6:23 lo dice. Porque la paga del pecado es muerte. Pero no solo muerte física. El pensamiento de muchas personas, de la gran mayoría de personas, es que cuando una persona muere o fallece, termina todo ahí. Pero no es así. La Escritura a nosotros nos enseña que el cuerpo va al sepulcro,
Pero el alma va a un lugar. ¿A qué lugar va? Al lugar donde fue el Señor a sustituirnos a nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Ahora, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, entonces te espera ese mismo lugar, es cierto, pero en otra parte, en una parte oscura, en una parte tenebrosa, en una parte de tormento. Por eso la necesidad de recibir a Jesucristo. Dice aquí, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue diciendo este otro verso, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estamos o están destituidos aquel que ha pecado, y nosotros que habíamos pecado también, estábamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor, en el momento que el hombre pecó, ya no tuvo relación con las personas, con el pecado. Pero Cristo vino a hacer esa reconciliación. Cristo vino a pagar el precio para que esa relación se restaurara una vez más. Pero la restauración de esa relación, la reconciliación del hombre con Dios, tenía un precio. No era gratuita. Por un hombre llamado Adán entró el pecado al mundo. Pero por el postrer Adán, que es Cristo Jesús, entra la vida. Por el postrer Adán, que es Cristo Jesús, entra la restauración, entra la reconciliación. Dice la Escritura que por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Cristo Jesús vino la gracia y vino la misericordia a nuestras vidas. Pero esa gracia, pero esa misericordia tuvo un precio. Y fue la muerte del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy, esta noche, nosotros estamos conmemorando. Esta noche nosotros estamos declarando a los aires que recibimos, que creemos en el sacrificio de Cristo Jesús y en su resurrección. Y por eso participamos de la mesa del Señor. Y por eso en cada hogar el Señor me lo hacía sentir fuertemente en mi corazón. En cada hogar donde estamos participando de la mesa del Señor, el Señor va a hacer cosas poderosas. El Señor va a operar sanidades. El Señor va a operar milagros, porque estamos declarando a los aires que nosotros creemos en el sacrificio bendito de Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. La muerte de Cristo no fue en vano. El derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz no fue en vano. El ir a las profundidades de la tierra, a enfrentarse contra la cautividad, a enfrentarse contra situaciones que nosotros desconocemos y no imaginamos en las profundidades del infierno, fue el Señor con el fin de darnos ahí la victoria. La victoria de nuestro cuerpo, la victoria en nuestra alma y la victoria en nuestro espíritu. Gloria sea el nombre bendito del Señor. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es este uno? Jesucristo. Así que, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz con Dios. Aleluya. Aquí tenemos un ejemplo bien claro. Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham.
y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, dice el verso 23, alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, Lázaro con Abraham estaban en un lugar. Estaban en un lugar de reposo. Estaban en un lugar de descanso. Pero el rico no. Y no porque fuera rico. Eso ya lo hemos explicado. Y no, me tardaría ahorita un poquito explicándolo. Ni el otro porque fuera mendigo, fuera pobre, estaba en lugar de descanso. No. Ahorita lo que quiero enfocarme es que están en dos diferentes lugares. Uno en un lugar de descanso, uno en un lugar de reposo. O sea que después de la muerte hay lugares. No todo se termina aquí. No, ya no vamos, no, ya no te voy a volver a ver más, dicen bien. Jesucristo fue a esos lugares. El rico a un lugar de tormento. Y vio de lejos, dice, a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, entonces con este verso solo quería dejar sentado de que hay lugares después de la muerte a donde va el alma. Bueno, seguimos. Hay sombras de la sustitución de Jesucristo en pago por nuestro pecado en el fuego de lo profundo de la tierra. Ahí en lo profundo hay esas sombras, esas son las que vamos a ver esta noche. Así a más despacio. Lo primero era una introducción. En la Biblia nos habla de esas sombras, de esas figuras que nos muestran lo que Jesucristo fue a hacer. Y vamos a dejarlo un momentito ahí en la pantalla para que puedan tomar nota o le puedan tomar una foto. Pero aquí les puse yo las diferentes citas donde podemos y vamos a estar viéndolo ya despacio. La ofrenda en holocausto, Levítico capítulo 1, versos 7 al 9. El sacerdote Josué, no Josué el que entró al pueblo a Canaán, no, fue el sacerdote Josué. En la versión Junenman dice Jesús. La ofrenda de Abraham, Génesis 22. La Pascua, Éxodo 12. Y Jonás dentro del gran pez. Otra versión dice dentro del monstruo. Jonás capítulo 2, verso 2. Mateo 12:40. Entonces, ya más despacio, ya vamos a ver estas figuras que nos muestran lo que Jesucristo hizo por nosotros. Iniciemos con Josué. Zacarías capítulo 3, verso 1. Después me mostró a Josué el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Esta es una figura que nosotros estábamos con razón condenados. Nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza. Nosotros estábamos porque entró el pecado por un hombre y desde que, en este caso Adán, y desde que nosotros nacimos, pues cuando ya tuvimos razón, ¿verdad? Vino la contaminación a nuestra alma. Vino e hicimos cosas que desagradaron a Dios. Y había un enemigo que constantemente nos acusaba y nos condenaba. Que el Señor lo reprenda. Y que constantemente está condenando, está acusando. Por eso el evangelio que predicamos es un evangelio de gracia. Es un evangelio de misericordia. No es un evangelio de condenación.
Y aquí vayamos a ver esta imagen, pongámosla en nuestra mente. Ahí está Josué, el sumo sacerdote, delante de Jehová. Y a la par de Josué está Satanás, a su mano derecha acusándole, como dice la Escritura, con un acta de decretos que nos era contraria, ¿verdad? Y en algún momento poniendo el listado de los pecados de la humanidad, ¿verdad? Adulterio, fornicación, robo, envidia, mentira, bueno, tanta maldad, violencia. Y entonces dice aquí la Escritura, que el ángel de Jehová, en lugar de acusar y condenar a Josué, reprendió a Satanás. Esta es una figura. Satanás, le dice el Señor. Jehová te reprenda, oh Satanás. Sí, que te reprenda Jehová, el que escoge a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado en medio del fuego? Dando a entender que Jesucristo fue a las partes más bajas de la tierra y fue sacado, pero dando a entender que nosotros también merecíamos estar siendo consumidos por el fuego, siendo consumidos por las llamas del castigo eterno del lago de fuego, y que de ahí el Señor en su bendita misericordia extendió su mano poderosa, que su salvación bendita va hasta lo más profundo de la tierra, y mete su mano el Señor en lo profundo de la tierra y en lo profundo de esas llamas y nos saca, como dice aquí, como un tizón arrebatado en medio del fuego. Así somos cada uno de nosotros. El Señor, nuestro destino, ahí sí que nuestro final era ir a ese lago de fuego, a ese lugar de perdición. Pero Jesucristo en su bendita gracia nos enseña por este capítulo, por estos versos, nos enseña que Él fue y fue arrebatado de ahí, declarando que nosotros también en figura fuimos arrebatados de ese fuego a donde merecíamos ir, pero que por misericordia del Señor, el Señor bendito nos sacó de ese lugar. Zacarías 3:3 dice, estamos hablando ahorita de la figura de Josué, del sacerdote Josué. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle las vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Por eso hoy, yo creo que en muchos lugares donde estamos cubiertos por el ministerio de nuestro apóstol, hemos sido enseñados que vengamos delante del Señor con vestiduras de gala, delante de esta cena, con vestiduras de gala. Porque el Señor nos quitó las vestiduras viles. El Señor nos quitó las vestiduras y que realmente las teníamos. Porque todos pecamos, dice la Escritura. Todos nos descarriamos. Todos. Nadie puede decir que no ha pecado, porque entonces le haríamos al Señor mentiroso. Todos hemos pecado. Pero bendito el nombre del Señor, que así como el pródigo que estaba en la posilga y decidió regresar con el Padre, y cuando regresó el Padre lo recibió con un abrazo, le quitó las vestiduras
de mendigo, le quitó las vestiduras de uno que cuidaba cerdos. Le quitó esas vestiduras, cámbienlo, dijo, tráiganle vestido nuevo, pónganle anillo en su dedo, pónganle sandalias, porque mi hijo era muerto y ahora vive. Así el Señor a cada uno de nosotros también nos ha quitado esas vestiduras del pecado, nos ha quitado esas vestiduras de la acusación, nos ha quitado las vestiduras viles, aquello que nos hacía alejarnos de Dios, en lo que no merecíamos entrar en el reino del Señor, pero por ello el Señor Jesucristo vino a pagar ese precio bendito y ahora tenemos las vestiduras de gala y ahora tenemos vestiduras de Cristo Jesús. Estamos vestidos de Cristo Jesús bajo la cobertura de Cristo en nosotros por su bendita misericordia. Ahora vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver aquí a Abraham, la ofrenda de Abraham. Génesis capítulo 22 y verso 2. Vayámonos a Génesis capítulo 22, verso 2. Ya vimos al sacerdote Josué. Cómo fue rescatado en la figura, cómo fue rescatado como tizón, ¿verdad? En medio de ese fuego, ¿verdad? Y si notamos en cada uno de los ejemplos, se menciona, nótalo bien, se menciona fuego, se menciona profundidad de la tierra, se menciona Hades, se menciona víctima, porque esos son los elementos del holocausto, de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Este pasaje lo conocemos muy bien. Hemos sido enseñados, es un pasaje muy hermoso, es un capítulo que nos habla de un hombre que durante 25 años estuvo esperando un hijo, una promesa que Dios le había dado de un hijo. Y cuando ya el hijo había crecido, cuando ya era un muchacho, viene Dios y lo prueba a este varón y le dice, toma a tu hijo, así como el padre también dio a su hijo. Porque de tal manera, ¿verdad? No nos olvidamos de este verso, de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su hijo, que dio a su hijo. Entonces esta es la figura. Dice, y entonces le dice, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac a quien amas, ¿verdad? Y volvemos a decir, el Padre Celestial no se desprendió de su hijo y dijo, ve a morir como que no lo sintiera, hermano, sino que al hijo que amaba, de tal manera amó Dios al mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Entonces, al igual que Abraham amaba a Isaac, así el Padre Celestial ama a su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Entonces dice, a tu hijo Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Yo le subrayaba, también le resaltaba la palabra montes, porque el Señor Jesucristo fue crucificado en un monte. Seguimos con la figura y esta sombra. Génesis 22, 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno y tomó consigo 2 siervos. ¿Quiénes murieron a la par de Jesús? 2 personajes, ¿verdad? 2 ladrones. Aquí va la figura, 2 siervos suyos. Y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. La obediencia. Allá en Getsemaní,
Jesucristo decía, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Ahí vemos la obediencia de parte del Hijo. Y allá iba Isaac con Abraham. Génesis 22:6. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Y mire este pasaje como esta línea como dice. Y la puso sobre Isaac, su hijo. Eso nos habla de la cruz, que el Señor mismo tuvo que llevar y donde fue crucificado. Isaac lleva la leña donde iba a ser sacrificado también. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. El cuchillo nos habla de un derramamiento de sangre. Y fueron ambos juntos. Pero en el camino, y cuando iban, hermanos, surge una pregunta. Entonces Isaac dijo a Abraham su padre, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Mire cómo respondió el padre. Heme aquí, hijo mío, le dijo. He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Allá en los cielos se dio una escena donde el padre preguntó, ¿quién irá a rescatar a la humanidad? ¿Quién irá a morir? ¿Quién bajará a esas profundidades de la tierra para sustituir al hombre a donde debe de ir? Y entonces el hijo respondió, heme aquí, envíame a mí. Y bendecimos al Señor porque Él se ofreció voluntariamente para poder y venir a esta tierra y morir por cada uno de nosotros. Por eso lo bendecimos y por eso con alegría de nuestro corazón, con gozo y también declarando que Él es digno, nosotros participamos de su mesa en esta noche. Gloria a Dios. Seguimos entonces. Génesis 22:23. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pero ahora aquí la figura es que en lugar de nosotros, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aleluya, nos sustituyó a nosotros. Nosotros éramos el Isaac que tenía que ser quemado también. Nosotros éramos el Isaac que tenía que ser consumido por el fuego y hecho cenizas. Pero el Cordero de Dios, Cristo Jesús, fue y nos sustituyó, hermanos amados. Gloria a su nombre, aleluya. Ahí vemos esa figura entonces. Vamos a ver entonces otra. Espero no ir muy rápido. Voy, ¿verdad? Tranquilo para que usted vaya tomando nota. Dice aquí, solo para hacer una referencia a lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿verdad? Que al corderito que era sacrificado, dice aquí, le pondrán la mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. O sea que al corderito que iba a ser sacrificado, ¿verdad? Le ponían la mano sobre su cabecita, como diciéndole todas mis culpas, todos mis pecados, todas mis enfermedades, todo lo que yo tendría que pagar por el pecado está sobre ti. ¿Verdad? Se le trasladaba. Y eso fue lo que el Señor llevó en la cruz.
Por eso podemos declarar, y el Señor va a hacer sanidades esta noche, porque por sus llagas somos sanados, porque Él pagó el precio de nuestra sanidad. Llevó en la cruz, dice Isaías, toda enfermedad, toda dolencia. Él pagó el precio, sobre su cabeza fue todo el precio de nuestro pecado, hermano, y con ello van las enfermedades también. El Señor pagó ese precio. Gloria a su nombre. Bueno, tenemos otra figura que es la Pascua. Ya estuvimos hablando acerca de la Pascua. Hoy solo tomamos unos versos. Por ejemplo, el verso 7. Sabemos que era una celebración que conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso era la Pascua. Conmemorar la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y lo tenían que hacer con un cordero y con panes sin levadura. Y la sangre del cordero, dice, la pondrían en los postes, en los dinteles de las casas, dice ahí, en que lo han de comer. O sea, la sangre era una señal para que cuando llegara el destructor, ya solo lo estoy recordando, solo lo recuerdo, para que cuando llegara el destructor no entrara a esas casas al ver la sangre en cada una de esas casas. Así hemos creído que la sangre de Cristo nos cubre, que la sangre de Cristo está en cada una de nuestras casas, hermanos. Créelo con todo tu corazón. Tú que has recibido a Jesucristo en tu corazón, tu familia está cubierta. Y si en algún momento llega la enfermedad, tu familia está cubierta. El Señor te hará pasar ese proceso y te sacará en victoria. En victoria. Anoche oíamos testimonios, ¿verdad?, de hermanos que fueron infectados por este virus y que Dios les permitió pasar experiencias y que ellos glorifican el nombre del Señor porque en medio de la experiencia, en medio de la enfermedad, Dios habló a sus vidas, ¿verdad? Y eso es lo importante cuando uno está pasando una prueba, cuando uno está pasando una enfermedad, poder descubrir, poder decirle al Señor que le revele a uno qué es lo que Dios quiere hablar a su corazón. Porque si el Señor nos lleva al desierto, si el Señor nos mete en una prueba, es para hablar a nuestro corazón. Ese es el propósito, que Dios quiere intimar con nosotros, que Dios quiere cambiarnos de dimensión. Tomémoslo de esa manera. Y no estemos perdiendo el tiempo, perdón, ¿verdad?, si lastimo a alguien, y no estemos perdiendo el tiempo quejándonos y resentidos con Dios, sino que saquémosle provecho. Porque en ese momento está más cerca Dios de cada uno de nosotros. Y nuestra relación se hace más cercana en la prueba y en la situación que podamos estar viviendo. Dios nos quiere enseñar y nos quiere mostrar su rostro en esos instantes, en esos momentos. Amén. Bueno, vamos a seguir aquí. Y aquella noche comerán la carne, ¿cómo? Asada al fuego. Ahí está nuevamente el holocausto. Panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua. Jesucristo, que es Dios, ¿verdad? Jesucristo es Dios, no vino a hacer un sacrificio a medias, sino que, como dice ahí, sino asada al fuego, completamente. El Señor hizo su sacrificio, su cabeza con sus pies y sus entrañas, y dice que ese cordero lo tenían que comer todo. Y si por ejemplo la familia era muy pequeña y sabían ellos que iba a sobrar de ese cordero, invitaban a otra familia, se unían dos familias para que todas participaran y no quedara nada de ese cordero. Hoy vamos a comer el cordero. Hoy vamos a participar de ese cordero.
que trae a nosotros liberación. El Señor va a traer liberación, porque esta era una celebración, digámoslo así, una fiesta, la Pascua, era una conmemoración de una liberación que Dios iba a hacer en las vidas, en el pueblo de Israel. Entonces hoy que vamos a participar del Cordero, que vamos a participar del pan, de los elementos, hoy también el Señor va a operar una liberación en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gloria al nombre bendito del Señor. Solamente créelo. Solamente créelo. No es un ritual solamente. No es solo porque todos tenemos esta fecha para hacerlo y hay que hacerlo. No. Sino esto es una conmemoración en memoria de mí, dice el Señor. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os digo a vosotros, ¿verdad? Que la noche que el Señor fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias tomó la copa, ¿verdad? Y dijo, comed y después bebed en memoria de mí. Así que en esta conmemoración de la mesa del Señor, hermano amado, hay poder, hay poder. Y Dios va a abrir puertas de bendición. Y Dios va a traer liberación. Así como les abrió las puertas de Egipto a los israelitas y pudieron salir libres. Así, tú que te has sentido cautivo, tú que te has sentido atado, en el nombre del Señor, Dios va a operar liberación sobre tu vida. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Bueno, seguimos. Ahora habíamos puesto también a Jonás. Es figura también. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, dijimos que el Seol, ¿qué era? Lugar de los muertos. Un reclusorio donde están las almas. Desde ahí clamó Jonás, desde el Seol, y oíste mi voz. Es que mira, hermano amado, el bajar a los infiernos, podríamos decirlo así, después al lago de fuego y a las profundidades de la tierra, como el Señor Jesucristo dice en Lucas, me angustia, dice, me angustia el poder ir a esos lugares, ¿verdad? Y de ahí Jesucristo mismo es que nos estaba sustituyendo a nosotros, clamó para que pudiera ser sacado de ese lugar, hermano amado. Y el Padre oyó su voz y vio que en él no había pecado para quedarse en ese lugar. Y entonces vamos a ver más adelante cómo el Padre lo levantó y lo sacó de ese lugar. Pero sigamos viendo aquí. Les puse estos versos de Jonás capítulo 2, verso 3, versos 5 y 6. Solo fragmentos de esos versos que dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Y el verso 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Esa es la figura de que, hermanos, verdaderamente si el Señor Jesucristo no hubiera pagado ese precio, la tierra hubiera echado sus cerrojos, o sea, se hubiera cerrado sobre todas las almas, ahí en ese lugar. Pero Cristo dice, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso Mateo capítulo 12, 40 dice, porque como estuvo Jonás, Jesús mismo lo dice,
Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, hablando de su muerte y resurrección, así estará el Hijo del Hombre, mira qué claro, hermano, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. O sea que cuando el Señor lo bajaron de la cruz y lo sepultaron, lo metieron en el sepulcro que le habían preparado y lo metieron ahí, inmediatamente cerraron la tumba y él se levantó y fue a esos lugares, esos 3 días y 3 noches, fue a esos lugares, a las profundidades de la tierra, al corazón de la tierra. O sea que el Señor no descansó, no estuvo ahí en la tumba esperando y viendo a ver a quién. No, ¿verdad? No. Trabajando, haciendo la obra redentora. Por eso la salvación nuestra es una salvación grande. La salvación nuestra es una salvación que, vuelvo a decirlo, no es menospreciarlo, no, que no se queda solo en la cruz, va más allá. Va más allá. Claro que el sacrificio en la cruz es lo más que ponen en las figuras, ¿verdad? El Señor crucificado, como exaltando que eso fue lo peor. Pero puedo decirte, hermano, que el Señor fue más allá. Y hoy lo estamos viendo. Más allá. Que la cruz fue horrible, difícil, lo que pagó el Señor derramando su sangre, pero no solo derramó sangre, sino que habla también de fuego. Y fuego es ir al abismo. Es el holocausto, es lo que hoy el Señor está revelando a nuestra vida, a nuestro corazón. Gloria a Dios. Jesucristo entonces es nuestra propiciación. Porque ¿en qué sentido? Que Él nos sustituyó, ya lo hemos dicho, en nuestro espíritu. Por lo cual dice en Mateo 27:46, como a la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús, dice en el verso 50, clamó otra vez a gran voz y entregó el espíritu. El Señor nos sustituyó en nuestro espíritu, en nuestra alma, bajando, porque el alma tenía que ir a esos lugares profundos, ahí nos sustituyó también, y también en nuestro cuerpo. Dice aquí Lucas 23:53, después de bajarle de la cruz, le envolvió en una sábana de lino y le puso en un sepulcro, cavado en una peña en la cual nadie había sido puesto todavía. Entonces ya vimos esto. Seguimos. Pero no se quedó el Señor ahí en el sepulcro. Pero no se quedó el Señor ahí en las profundidades de la tierra. Pero el Señor no está clavado en la cruz. El Señor, nuestro Dios, resucitó y se levantó con poder. Y se levantó de la muerte. Por eso en 1 Corintios 15:55 el Señor mismo le dice a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu poder? Digámoslo de esa forma. ¿Dónde está, oh muerte? Porque cuando se empieza a hablar de la muerte, el aguijón de la muerte es el temor. La gente le empieza a entrar miedo, ¿verdad? O nos empieza a entrar cierto temorcito, o cuando vemos que alguien falleció, inmediatamente viene a nuestra mente, ¿cuándo nos irá a tocar a mí? Etcétera. ¿Verdad? Bueno, así pensamos en algún momento, pero el Señor le dijo a la muerte, ya sin temor, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el Señor venció a la muerte,
el Señor venció al sepulcro, hermanos amados, para que nosotros también podamos hacerlo. Porque en Cristo Jesús nosotros dormimos, pasamos de muerte a vida, pasamos a una vida eterna en Cristo Jesús. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria a Dios. Y ahí entonces nosotros también vamos a decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y oh sepulcro, cuando se abran esos sepulcros y salgan las vidas a encontrarse en el arrebatamiento con Cristo Jesús, gritando, ¿dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Gloria al nombre del Señor. Y esto lo menciona Oseas, capítulo 13, verso 14. Mire qué precioso, este verso es precioso. Los redimiré del poder del Seol. Los rescataré. Por ahí el apóstol nos estaba enseñando una versión, yo no la pude encontrar, donde dice, los rescataré de la plaga. Así dice esa versión. ¿Dónde está, oh muerte, tu plaga? Dice esa versión. ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón, tu victoria? Porque el Señor le dice a la muerte, yo seré tu muerte. Porque el Señor le dice al sepulcro, no tienes poder de retenerme, no tienes poder sobre mí, porque yo soy la vida misma. Y esa vida es la que el Señor nos ha trasladado a nosotros. Y hoy vamos a tomar de esa vida, aleluya, para que cobremos nosotros vida, para que cobremos nosotros fuerzas. Tú que has estado debilitado, tú que has estado angustiado, tú que has estado desanimado, en tu espíritu también contristado. Hoy en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, todo espíritu de muerte, todo espíritu de tristeza, todo desánimo, todo desaliento, todo lo que esté afectando tu cuerpo, tu vida, a través de lo que hoy vamos a ser ministrados de la mesa del Señor, vamos a cobrar vida, vamos a cobrar fuerzas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús será operada sanidad en tu cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda secuela, todo lo que esté afectando, todo lo que haya dañado, cualquier enfermedad, cualquier virus, en el nombre de Jesucristo, el Señor completamente va a operar una limpieza, una sanidad en tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Oseas 13:14 es el mismo verso, pero dice, de la mano del Seol, en otra versión, la Reina Valera, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. El Señor está hablando aquí de que el Señor tiene autoridad sobre estas potestades. Sobre la muerte es una potestad. El Seol es una potestad. Pero el Señor está sobre todo principado, sobre todo dominio, sobre toda potestad. Aleluya. Gloria a su nombre. Apocalipsis 1:18 dice, no temas, hermano amado, amigo, tú que estás atendiendo esta palabra, no temas, dice el Señor, no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el viviente, dice el Señor, gloria a su nombre. Que fui muerto, sí, yo fui a la muerte. Yo fui a las profundidades de la tierra. Yo fui holocausto. Pero que ahora vivo, dice el Señor, por los siglos de los siglos. ¿Y sabes a qué fui a esas profundidades? A tomar las llaves de la muerte y del infierno. Que ellos las tenían. Pero para tenerlas el Señor tuvo que bajar a traerlas. Y ahora tu vida está en su mano. Tu destino está en su mano. Tu futuro está en su mano. Porque Él tiene las llaves. Porque Él tiene esas llaves. Gloria a su nombre. Aleluya.
Vamos a ir ministrando esta palabra porque el tiempo nos ha avanzado. Efesios 4:10 dice: el que descendió, ¿quién es el que descendió? Ahora sí, ya lo podemos declarar, lo podemos confesar. ¿Quién es el que descendió? Jesucristo. Amén. Jesucristo, lo podemos decir a los aires. ¿Quién descendió? Jesucristo. Pero es el mismo que ascendió. ¿Quién ascendió también? Jesucristo. Pero primero tuvo que descender. El holocausto, eso es lo que tipifica. Primero tuvo que ser degollado, derramar su sangre, poner la leña, poner el fuego y ser consumido. Pero al momento que estaba siendo consumido, también estaba ascendiendo el olor grato. El que fue sacrificado, esa víctima que fue quemada al fuego, descendiendo, también ahora ascendió, para que sea olor grato delante de Jehová. Muy por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y nadie ha subido al cielo sino el que descendió. Es a saber, el Hijo del Hombre, que ahorita mismo está en el cielo. Pero yo te quiero poner este otro verso, porque esa ruta o ese camino, en algún momento o parte de ese camino nosotros lo llevamos. Pero hay una promesa para aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Dice, o han dormido. Dice Romanos 8:11, que ese Espíritu poderoso, el Espíritu que es Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si ese Espíritu Santo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Que el Señor vivifique, que el Señor opere vida en tu cuerpo. Hoy el Señor va a hacer algo poderoso en tu vida, porque hoy vamos a participar de la vida. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar un momento. Yo he finalizado. Espero haberme dado a entender que el sacrificio de Cristo va mucho más allá de lo que en algún momento nos podemos imaginar. Y me quedo corto con lo que he explicado. Me quedo corto porque no nos imaginamos esas profundidades a las que el Señor fue, de oscuridad y de muerte, para que nosotros no fuéramos allí y fuéramos libres. Y al contrario de ir a la oscuridad, vayamos a la luz y seamos luz. Señor amado, esta palabra, Señor, estos versos sean sellados en los corazones de cada uno de los que estamos oyendo esta palabra. En el nombre bendito de Jesús. Opera, Señor. Opera, Padre, salvación. Si tú no has recibido a Cristo y quieres hacerlo, este es el momento. Vamos a hacer una oración por ti. Y si hay vidas que se quieren reconciliar, este es el momento. Señor del cielo, yo te ruego, Padre, por aquel
que te está aceptando en su corazón y está reconociendo este sacrificio que hoy hemos ministrado, este precio que tú pagaste en la cruz, Señor, y hoy lo reconoce y hoy acepta ese sacrificio. Entra en su corazón, inscribe su nombre en el libro de la vida y sea operado, como hemos sido enseñados, el milagro del nuevo nacimiento en su vida. En el nombre de Jesús, Señor, atiende a la disposición de su corazón en este momento que te recibe, Señor. Tómale en cuenta y haz pacto con esta vida, Señor. Pacto de vida. Y mi hermano que se está reconciliando, Padre, que está haciendo nuevos votos delante de ti, que viene arrepentido, que se ha alejado, Padre. Que así como Josué, que tenía esas ropas viles, le fueron quitadas y le fueron cambiadas por ropas de gala, así sean cambiadas sus ropas. En el nombre de Jesús, por tu misericordia, Señor, recibe la oración de arrepentimiento y de reconciliación de cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Vamos a entonar un canto y preparemos nuestro corazón, hermanos. Gloria a Dios. Puede ir preparando, hermano, repartiéndole a su familia el pan, la copa, y ahí vamos a orar y bendecir los elementos. Padre amado, bendice los elementos, Señor, el pan, bendice el vino, Señor, que ya cada uno tiene en su mano. Señor de la gloria, de ser un pan, Señor, común en este momento, sea transformado en nuestra boca al comerlo, Señor, en tu cuerpo, y sea también ADN, Señor, en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, bendice estos elementos y opera sanidad, liberación, fortaleza, transformación en las vidas y en los corazones de tus hijos. En el nombre de Jesús. Creo, Señor, con todo mi corazón que hay poder. Hay poder al participar de tu mesa. Con fe. Con esperanza, Señor. Gracias, Padre. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, hermanos, del pan. Participemos del pan. Amén. Opera, Señor. Obra sanidad. Fortalece a tus hijos, cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Que cada uno vea, Señor, el resultado, la reacción a la participación de tu mesa, Señor. El poder que hay. En el nombre de Cristo Jesús.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis mi muerte y mi venida. Hermanos amados, participemos de la copa. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Papito. Recibe. Se llene tu casa de una atmósfera de paz. Él viene. El Señor viene pronto. Él viene, hermano. Él viene. Ya no beberé, dijo, esta copa hasta de nuevo cuando la beba con vosotros. Un vino nuevo. Un tiempo nuevo viene para ti. Tiempo de bendición. Tiempo de consolación para tu vida. De consolación. Tiempo de consolación. Que su Espíritu Santo sea derramado, sea ministrado en tu vida, en tu corazón. Que la paz, que la gracia de Dios repose. Que el Dios del cielo haga memoria de tus ofrendas y reciba tus holocaustos. Que cuando pases por el agua no te hundas, ni el fuego te queme. Que la llama no arda en ti. Porque yo te he puesto un nombre nuevo. Mío eres. Recibe fortaleza. Al contrario de alejarte, hay un anhelo de ver su rostro, de acercarte más al Señor. En el nombre de Jesús, sé bendecido. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová ponga en ti paz. Tú que has estado enfermo, el Señor opere sanidad. Enviamos una palabra de sanidad a tu vida. Sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu alma y en tu espíritu. Pronto, sí, un poquito más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él viene. El Señor viene. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios de los cielos. Te bendecimos. Gracias, Padre. Dale gracias al Señor. Dale gracias por este tiempo que el Señor nos ha permitido. Con la ayuda del Señor, el día de mañana nuevamente vamos a estar a las 10 de la mañana. Vamos a estar iniciando la transmisión. Y el lunes, con la ayuda del Señor, te anuncio que queremos tocar un tema para los jóvenes. Que Dios nos ayude para poderles aconsejar. Oremos. Ora por las transmisiones, ora por nosotros, para que el Señor siga permitiendo que podamos conectarnos, que podamos estar en vivo. Siempre hay estorbos, el enemigo
quiere detener la marcha de la predicación, pero no lo va a lograr, porque delante de nosotros va el Señor como poderoso gigante, igual que delante de ti en todo proyecto que tengas. Que Dios te bendiga, hermano, que el Señor te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, ponga en ti paz. El Señor está con nosotros, no nos ha dejado. Él está con nosotros para bendecirnos y fortalecernos. Señor te guarde, te bendiga, nos vemos pronto. Maranata, el Señor viene. Amén.